¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario, es imprescindible un análisis a fondo, inteligente, plural, democrático, acerca de la situación y de las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Es importante señalar que hoy la Fiscalía General de la República recibe un 71% de opinión favorable. Es decir, 7 de cada 10 venezolanos tienen una opinión positiva acerca de la gestión de la Fiscalía General de la República. Tarek William Saab es abogado, político y poeta, activista por los derechos humanos desde su juventud. Fue diputado al Congreso de la República, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, luego fue electo parlamentario a la Asamblea Nacional, fue gobernador del estado Anzoátegui durante 2 periodos, fue defensor del pueblo y en el 2017 es designado fiscal general de la República. Actualmente preside la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional. En julio próximo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, se celebrarán sus primeros 45 años de vida literaria, durante la cual ha escrito 14 libros de poesía, ensayos y crítica literaria. Han sido 31 ediciones y reediciones de esos 14 libros de poesía y crítica literaria y de su trayectoria como poeta y como fiscal vamos a hablar a continuación. Bienvenido, fiscal general de la República, Tarek. Muchas gracias, Chemel, por la oportunidad que me das nuevamente de poder conversar sobre temas que no son solo de la coyuntura, sino de todo lo que pudiera ser de interés para la opinión Estamos pública. haciendo la primera entrevista para Análisis Situacional de este año. Bueno, y queda en una fecha Hace unos meses de grandes noticias. Hace unos meses fue reelecto Correcto. como fiscal de la República de Venezuela. Pero quisiera comenzar conversando acerca de su vida literaria. Son 45 años. ¿A qué edad comienza a escribir? ¿Recuerda su primer poema? ¿Qué poetas lo influían en aquel momento? ¿Y con qué corrientes literarias se identificaba más? ¿Qué ocurría en la sensibilidad de Tarek William Saab hace 45 años? Bueno, mira, esa pregunta me retrotrae a hacer un ejercicio de memoria importante, porque obviamente me hace reflexionar sobre diversos tiempos que parecieran mundos paralelos que se reencontraron. Por ejemplo, todo debería, según mi criterio, la dimensión originaria, nacer en la década de los años 60. Yo nazco el 10 de septiembre de 1962 y obviamente la década de los años 60 y yo diría hasta mediados de los 70. No solo fue la década del año 60 al 69. Yo diría del 70 como hasta el 75, 76, pudo sentir la humanidad una gran revolución cultural, una gran, yo diría, revolución espiritual, en función de luchar contra la guerra en favor de la paz, del amor. La guerra de Vietnam, ¿no? En contra de la guerra de Vietnam, que fue una catástrofe en aquel momento sin precedentes, que tuvo una respuesta de la juventud estadounidense y mundial inmediata y que repercutió en América Latina. Obviamente la vuelta también al orientalismo fue como un regreso a filosofías orientales de las cuales en Occidente no se hablaba, como por ejemplo el budismo, ¿no? Yo también te incluiría la insurgencia
o el protagonismo de los movimientos de izquierda del mundo que impactaron en América Latina y en Venezuela. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver con mi caso personal particular? Yo diría que, aparte de haber nacido a principios de los años 60, yo siempre digo que fue un hecho, no fue de casualidad, sino una causalidad. Toda acción tiene una reacción. Que yo naciera en el Tigre, estado Anzoátegui, que significaba en ese momento, en la Venezuela de ese momento, la región en la cuenca oriental con mayor producción petrolera. O sea, hubo un descubrimiento de esos yacimientos petroleros exactamente en 1933. Algo así como 3 décadas antes de yo nacer. Y el boom petrolero que se da en el Tigre en los años 30, la década de los 30, 40, 50, 60, incluso hasta mediados de los 70, fue impresionante, ¿no? Estamos hablando de una ciudad con todas las características modernas. Empezó como una comarca pequeña al principio, ¿verdad? Cuando se descubre el primer pozo petrolero, era una sabana. Obviamente habían tribus originarias allí, los cariñas existían en esa zona, pero no había una ciudad urbana establecida previamente. Lo que se conocía en Anzoátegui era particularmente el eje de Barcelona y Puerto La Cruz. ¿Ok? Entonces, en los años 40, 50 comienza a desarrollarse el Tigre y su explosión se ve fuerte durante ese periodo. Años 40, años 50, años 60 y mediados de los años 70. Una empresa poderosísima transnacional petrolera, la Creole, que se encargó de explotar y yo diría saquear todo el petróleo habido y por haber en esa zona de la Mesa de Guanipa, porque era la época en que las transnacionales petroleras estadounidenses se llevaban el 99% de las ganancias de las riquezas petroleras venezolanas y le dejaban el 1% si acaso a nuestro país. Obviamente todo ello cambió a raíz de la llegada al poder de Hugo Chávez, cuando se da el tema de las empresas mixtas, etc. Pero independientemente de ello, de ese saqueo al cual te hago mención, ¿quiénes llegaron al Tigre en ese momento? Estado Anzoátegui. ¿Quiénes llegaron? Aparte de venezolanos de todos los estados, particularmente de Margarita, particularmente yo diría en mayor número de margariteños, a trabajar en la Creole, en las empresas petroleras gringas, ¿no? Pero aparte de ciudadanos estadounidenses, había europeos como italianos, portugueses, españoles. Había árabes, comunidades árabes inmensas, particularmente libaneses y sirios. Había comunidades griegas, de griegos, de Grecia, pocas, pero la había. Habían chinos. Entonces, como tú te imaginarás, o sea, el Tigre era una metrópoli, a pesar de lo apartado, una zona de encuentro. Mezcla. Sí, porque tú para ir a Ciudad Bolívar, para ir a Guayana, tenías que pasar obligatoriamente por el Tigre. Y la frontera que tenía el Tigre era entre otros estados, como ya te mencioné, Bolívar, Guárico, si te vas por el eje de Pariaguán. ¿Cómo impacta la explotación petrolera en un joven de 15 años? Exacto. Con sensibilidad política? Allá iba. Entonces yo tengo que hacer ese recuento porque el hecho de, bueno, es la interpretación que yo le doy, el hecho de yo haber nacido en el Tigre me permitió, por ejemplo, tener acceso directo sin estar viviendo en Caracas. Eso de que Caracas es Caracas, lo demás en Monteculebra, siempre tiene un entrecomillado. Eso es algo más bien sectario del caraqueño urbano. Porque fíjate, lo que te estoy mencionando pudiera haber tenido un parangón con Ciudad Ojeda en el Zulia, pero yo creo que el Tigre fue mucho más emblemático, a un punto tal que Miguel Otero Silva se inspiró para escribir una de sus novelas emblemáticas que habla del tema petrolero, que se llama Oficina Número 1, que yo diría es una saga posterior a Casas Muertas, que te habla de la caída de un pueblo rural, ¿cierto? Y en cambio, Oficina Número 1 es
el boom petrolero, que el auge que te da para el nacimiento de una ciudad, que en este caso es el Tigre. Entonces, obviamente, entonces fíjate, allí, en mi infancia, yo estudié en el Colegio Simón Bolívar, un colegio privado, primaria, que fundó un español. Imagínate tú, un español exiliado, pues republicano español, el profesor Félix, me acuerdo. Estaba casado con una gran maestra, que fue mi maestra de primer grado, Paquita. Entonces, fíjate, yo estudié de kinder hasta sexto grado en esa escuela. ¿Y quiénes eran mis compañeros de clase, entre otros? ¿De qué nacionalidades eran? Yo los recuerdo, o sea, árabes, chinos, griegos, había hijos de portugueses, de italianos, de españoles, todos en el mismo salón de clase, y obviamente venezolanos, obviamente, la gran mayoría venezolanos criollos puros, pero eso existía allí y digamos que esos primeros años de la década de los 60 forjaron, por eso la infancia es tan importante y por eso la educación tan básica, elemental, trascendental que tiene que ser forjar un niño sano, con valores culturales, con valores familiares tradicionales, inculcándole incluso pensamientos humanistas, espirituales, desde que nace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi formación, aparte de esto que te menciono, de haber nacido en una ciudad como la que te refiero, que es el Tigre, aparte de ello, es mis padres inmigrantes libaneses, de una formación de izquierda, naceristas, admiraban mucho a Yamal Abdel Nasser. Yo he mencionado esto, yo de niño veía como mi padre, de forma religiosa, diariamente escuchaba Radio Habana, Cuba, en un transistor, un radiotransistor. Los discursos de Fidel, las noticias diferentes a las que podía transmitir la radio y la prensa y la televisión de la época. Porque las redes sociales actuales dominantes en el mundo, antes era particularmente la radio, los periódicos y las televisoras nacionales, que eran pocas, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, de pronto habían dos televisoras comerciales, que era particularmente RCTV y Venevisión. Por cierto, fíjate tú que el noticiero de RCTV eran tan pro-yanquis y lacayos que se llamaba El Observador Creole. Llamado Pernía era el que daba la noticia. O sea, imagínate tú, El Observador Creole, porque lo que financiaba era esa empresa petrolera, era el patrocinante, ¿no? Entonces, mi infancia transcurre en medio de todo ello y mi adolescencia, obviamente. Entonces, tú me dirás, pero ¿eso qué tiene que ver con la literatura? Tiene que ver más con la política. No, pero tiene que ver mucho porque de pronto, habiendo nacido en una ciudad como la que te describo rápidamente, con unos padres progresistas de izquierda que les gustaba siempre la crítica al imperialismo, a la guerra en el Medio Oriente, a lo que le estaba pasando a Palestina, que la habían despojado de todo su territorio por parte de Israel. Eso se da luego de la Segunda Guerra Mundial, a partir del imperio inglés. Inglaterra era el imperio más poderoso en aquel momento que insurge en Occidente. Luego fue Estados Unidos, que estaba poco a poco creciendo y que obviamente se catapultó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese despojo era un tema siempre en la casa, el nacionalismo árabe, el panarabismo que defendía Nasser. Entonces, ¿cómo se vinculaba la sensibilidad literaria y la política? Sobre todo en tu caso, que desde joven asumiste una posición fuerte en defensa de los derechos humanos. Mira, yo diría que hubo un suceso interesante, un episodio del cual he hecho mención algunas veces. Nosotros nos íbamos a la escuela en un transporte escolar, ¿cierto? Pero de regreso, nos veníamos todos los muchachos de la cuadra, vamos a decirlo así. Te estoy hablando de unos 10, 12, 15 más o menos. Éramos los que en la cuadra, entre la calle Bolívar del Tigre y la calle Guevara Rojas,
estudiábamos en esa escuela. Todavía varios de esos amigos comparto con ellos. Eso es algo muy bonito, ¿no? Incluso tenemos un grupo de en redes para hablar entre nosotros, que creó mi hermano, Douglas, se llama La Vieja Guardia del Rock. Y ahí estamos 13 de esos originarios de hace, pero mira el tiempo que te estoy hablando, 50 años, de hace 50 años, de más de 50 años, ¿no? Entonces, fíjate, allí yo venía caminando de regreso ya de la clase. Fíjate que antes las clases eran de 8 a 12 del mediodía. Había la hora de regreso a la casa. Nos veníamos a pie, porque era relativamente corto, de la calle Bolívar a la Plaza Bolívar. Porque la escuela Simón Bolívar todavía existe, por cierto, queda a una cuadra de la Plaza Bolívar. Y en la tarde tenías clases también. Entonces la clase en la tarde era de 1 a 4 de la tarde. O sea, el chance era para ir a almorzar y devolverte, ¿no? Entonces, en uno de esos regresos, mira, es como si fuese el tiempo que se detuvo, ¿no? Yo tengo buena memoria de incluso hasta de mi primer día de clase, teniendo 5 años cuando estudiaba kinder. Yo recuerdo que tenía 9 años. Yo venía como te dije, de la escuela Simón Bolívar. Y me detuve a ver, siempre me llamaba la atención detenerme en el parador de libros, en las vitrinas de libros que daba hacia la calle, hacia la acera, que tenía una librería también fundada por españoles, vascos. Se llamaba Librería Tixi, todavía existe, por cierto. Está en una de las esquinas de las cuadras de la calle Bolívar. Había otra librería también que era de los dueños de la escuela Simón Bolívar. Se llamaba Librería Minerva. Ambas tenían libros de todas las editoriales en español de la época, de todas. O sea, llegaban a esa librería. Desde Seix Barral, Anagrama, editoriales argentinas, recuerdo, de todos los poetas del momento. Entonces, fíjate, pero yo me detengo porque veo un afiche en una foto, obviamente, era como una foto afiche, una foto real en blanco y negro, en un folleto de una comunidad jesuita que se llamaba Protesta, el folleto. Entonces, estaba la cara del Che Guevara y era la biografía del Che Guevara. El costo era $1. Me llamó la atención y compré ese folleto. Tenía 9 años. Obviamente, tú entenderás que lo que pude haber leído, suponte que no lo entendí, perfecto. Pero sí pude ver fotos del Che Guevara con Yamal Abdel Nasser, del cual elogiaban mucho mis padres. Fidel Castro, con Ahmed Ben Bella, el libertador de Argelia. Y obviamente vi que era un guerrillero vinculado a movimientos revolucionarios. Y entonces, eso fue, digamos, un disparador para hablarte de un momento en mi memoria interesante con solo 9 años, para vincularme de alguna manera y profundizar a esa edad. Claro que sí, a esa edad. Claro. Porque tú escuchas ahorita hablando un niño y pudiera hablar de las cosas que ve y escucha a esa edad. ¿Qué será? Bueno, dependerá de la formación que le estén dando sus padres. Dependerá también de su curiosidad. ¿Ok? Entonces, dentro de mi curiosidad y la formación que iba viendo yo en mi hogar, yo me detuve a leer, me interesó la lectura. Pero eso fue increciendo, digamos que de pequeños folletos, porque también uno leía los clásicos. Los cómics de la época, que sí, qué sé yo, ponte tú Astro Boy, creo que era. Otro era Lorenzo y Pepita. No existía Condorito todavía. Tienes buena memoria. Entonces, pero fíjate, ya eso fue interesante en mi primaria para cuando entro en el liceo. Yo cuando entro en el liceo preferí estudiar entonces en el Liceo Alberto Carnevali, un liceo público, el ciclo diversificado, de primero a tercer año, y luego el liceo básico, un ciclo básico. Luego el diversificado de cuarto y quinto fue en el Liceo Briceño Méndez. Entonces yo comienzo allí una carrera de carácter de lucha estudiantil. Cuando me eligen delegado
estudiantil en mi salón, era primer año A. Luego vuelvo a ser electo en segundo año A y en tercer año C integré el Consejo General de Estudiantes 12, 13 con años. 14 años. Eso está escrito y eso está biografiado de manera metódica porque incluso hay gente que ha escrito sobre eso en los diarios de la época. Por ejemplo, el diario Antorcha del Tigre. ¿Quién lo fundó? Edmundo Barrios, nacido en Ciudad Bolívar, se vino al Tigre, funda ese diario que fue el decano de la prensa de todo Oriente. Edmundo Barrios incluso fue una influencia positiva en mi vida. Él llegó a ser diputado por el antiguo movimiento al socialismo, diputado al Congreso. Yo fui también diputado al Congreso. Cuando estaba leyendo mi biografía, se te pasó esa parte, ¿no? En el año 98, sí. el último Congreso bicameral, yo lo pude, yo pude asistir y verlo, ¿no? Sí, fueron unos pocos meses que estuvimos allí, existía Cámara de Diputados y Senadores. Pero ¿qué te quiero confesar con esto? Que ya cuando entro a estudiar cuarto año, con solo 15 años, tuve la oportunidad entonces de participar en un festival folclórico. Tú me dirás, bueno, ¿y tú eras cantante? No, no era nada cantante, y menos en música llanera. Pero me inscribí en ese festival, ¿verdad? Y la canción con la cual participé, para que vean la influencia que había en el momento, era Canción para los Valientes de Ali Primera, una canción dedicada a Allende, en contra del golpe fascista en Chile. Sí. Entonces, un compañero de clase de cuarto año, buen amigo, tocaba la guitarra, por cierto, le dio tanto nervio que terminó machucándola, pero llegué de último, no importa. ¿Quién cantaba tú? ¿Tú cantabas? Yo cantaba. ¿Y qué tal? Último. Yo creo que canté bien, pero como en un festival folclórico, esa era una canción de protesta, no me eliminaron, o sea, ni siquiera... ¿Te eliminaron por la voz o por la letra de la canción? Yo creo que por la letra de la canción, porque no tenía nada que ver con la lancha Nueva Esparta o con una canción de Eneas Perdomo, una canción llanera. O sea, sin embargo, mira esta, vamos a decir, causalidad, no casualidad. Como te dije, todo tiene una acción y reacción. Por eso yo creo en el karma positivo. Hay que hacer cosas buenas para que las reacciones sean buenas. Porque si hace cosas malas, las reacciones serán malas. Tus autores, tu primer poema, ¿qué? Pero es que tiene que ver con lo que te comento ahorita, porque allí estaban unos muchachos que eran del PRB Ruptura, el partido de Douglas Bravo. Porque fíjate, nosotros estábamos en un escenario y entonces habían sillas para los profesores y para el público, bueno, había público parado. Allí habían dos muchachos del PRB, Yamil Acero y Alfredo y Rafael Silva, el zurdo. Un día después, ponte tú a ese festival, Yamil Acero me contacta, él estudiaba cuarto año también, y me dice que me habían visto cantar y que les interesaba hablar conmigo, pero sobre un tema político. Algo así como eso se decía así, para captarme para ingresar a una organización revolucionaria, es lo que yo entendí. Entonces él me dice, luego te voy a decir el día en que vas a hablar con la persona. Y se desapareció. A los días fui a la biblioteca, él mismo me lleva, y hablé con Rafael Silva y me invitó directamente ya a militar en uno de los frentes sociales de ruptura, que era el Frente Popular Estudiantil. Entonces allí fue donde yo comienzo a militar en el PRB Ruptura de Douglas Bravo. Eso influyó enormemente en mi literatura, en mi cultura, en mi militancia revolucionaria, porque el PRB Ruptura, o sea, el PRB era el aparato clandestino, todavía no había salido Douglas Bravo a la lucha pública social, él sale en el año 79 y yo te estoy hablando del año 77. Existía un periódico que se llamaba Ruptura, donde habían temas culturales. El movimiento Ruptura tenía un frente social cultural que era el movimiento de poderes creadores del pueblo Aquiles Nazoa. Tenía frentes juveniles liceístas, frentes campesinos y tenía comité de defensa de los derechos humanos. Entonces yo me vamos a decir, me motivo a estar en un comité de defensa de derechos humanos. ¿Cuántos éramos? 2, 3, no importa, pero bueno, igual pedíamos la libertad de los presos políticos, hacíamos misas, hacíamos pintas pidiendo la libertad
me recuerdo de Diego Salazar Padre o los presos del cuartel San Carlos. Entonces, toda esa motivación que te menciono fue como el cierre de un primer ciclo. ¿Por qué? Porque ya yo tengo 15 años, pero previo a eso, fíjate, ¿por qué canto yo la canción de Ali Primera en ese concurso? Porque así como te dije que el Tigre tuvo ese boom comercial, incluso a nivel de maní, la siembra de maní, aparte de la explotación petrolera, aparte del comercio, de todas estas personas que te menciono de tantas nacionalidades, tuvo también un apogeo cultural. Había una casa de la cultura, la Casa de la Cultura del Tigre. A finales de los 60 y principios de los 70, existía con un taller libre de arte de pintura, con talleres de literatura. Entonces, en medio de toda esa vorágine, existía también el amor a la música. En las radios que eran AM, se podía escuchar rock, el rock and roll de la época. Los Beatles, los Rolling Stones sí se oían en las radios, incluso en las rocolas. Tú sabías eso, que con un medio, un real, tú ponías ahí estaban esas canciones. Ahora, ¿por qué estaban? Porque era lo que estaba de moda en esa época, vamos a estar claros. Es como que ahorita, como un niño escucha, lamentablemente, las canciones muchas veces con letra infame, el reggaetón. ¿Lo escucha, sí o no? Lo escucha. Entonces, cuando yo cuento que de niño yo escuchaba el rock, la gente, ¿pero cómo va a ser? Pero si eso era lo que escuchaba en la radio, eso era lo que vendían en los cassettes, en los long play. Había así como había en esta librería que te menciono, había también una discotienda, me recuerdo, la discotienda de Alicia, una compañera, amiga, a la cual todavía tengo, digamos, comunicación. Bueno, mira, allí tú conseguías todos los discos, tanto de boleros como de rock and roll nacional. Yo, por ejemplo, compré el primer disco de Paul Gilman, me recuerdo, era Arcángel, se llamaba Resistencia Latinoamericana. Yo tengo ese disco, es del año 76. Mira, long play de Graham Nash, de Cat Stevens, de los Beatles, yo lo conseguí en esa discotienda, pero también casé de Ali Primera, ya voy, de la trova cubana, de Silvio Rodríguez. Yo entre segundo y tercer año yo escuchaba a Silvio Rodríguez, yo escuchaba a Ali Primera, no era solamente el rock and roll. Entonces, obviamente, mira, fue una adolescencia donde eso que tú me preguntas impactó enormemente. Y por eso un día, teniendo 15 años, yo escribo un poema. Yo machucaba cosas así, digamos, pero eso fue un primer poema ya como orgánico, que empecé a escribir un cuaderno. ¿Alguna frase? Lo titulé Lluvia. Lo que recuerdo era que había como una llovizna más o menos fuerte que pegaba hacia los ventanales. Yo estaba en un laboratorio de química o de física, no recuerdo bien, pero era un laboratorio, yo creo que era de química. Un laboratorio de química que quedaba hacia unos ventanales, hacia unos árboles, y entonces el olor a tierra mojada, la lluvia, me inspiró a escribir ese poema. Y me lo tomé en serio de querer escribir. Mira, a un punto tal, me lo tomé en serio, que yo quería estudiar cuando tenía 13 años, que estaba en segundo grado, Derecho. Pero ya luego, cuando entré a cuarto y quinto, cambié para estudiar letras. Entonces, como el PRB dominaba en la ULA, en la Universidad de los Andes, y mis compañeros de cuadra, toditos se fueron a estudiar a Mérida. Cuando te digo toditos, toditos. O sea, se fueron a estudiar física, medicina, etc. Entonces yo dije, bueno, mis compañeros se fueron todos, los vecinos, a Mérida. Mucha gente me pregunta, ¿pero por qué no te fuiste a Caracas a estudiar letras? Pero influyó que el PRB era un bastión importante en la ULA, dominaba la Federación de Centros Estudiantes, el Sindicato de Obreros, el Colegio de Profesores. Y bueno, mis compañeros de cuadra, de estudio, de escuela y de liceo, se fueron a la ULA. Y entonces eso hizo que yo fuera para allá. Pero fíjate, no nos dieron el cupo. Y entonces fundamos el Comité de Bachilleres sin Cupo de la ULA. Te estoy hablando noviembre, diciembre de 1981. Teniendo yo 18 años. Ya yo había
Entonces, en ese tramo, estudiando en el liceo, conociendo el mundo barrio, electo presidente del centro de estudiantes. Yo fui electo presidente del centro de estudiantes en 5º año, ¿verdad? Y eso por el PRB Ruptura. Y entonces yo comencé a escribir en el diario Antorcha, tanto artículos sobre política como poemas. Por eso mis 45 años de vida literaria, pudiéramos decir, tienen un punto de inflexión en 1980, cuando tengo 18 años. ¿Por qué? Porque comienzo a publicar, o sea, imagínate, publicar artículos, publicar poemas. Yo comencé a los 16 años a publicar artículos, pero poemas fue a los 18. ¿Cómo dialoga el poeta con el fiscal? ¿De qué hablan? ¿En qué coinciden? Bueno, mira, todo esto que te menciono, fíjate que te he mencionado temas culturales, temas literarios, con temas espirituales, de lectura, y eso obviamente tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con los derechos humanos, que fue mi primera militancia de carácter social. Porque cuando tú te metes a presidir un centro de estudiantes, que buscas tus reivindicaciones, que eran cuáles, imagínate en aquella época, dotar de mayor libro a la biblioteca, mejoras en la infraestructura. El pasaje. Pero nosotros íbamos más allá, era la época de la revolución sandinista, la revolución en El Salvador, y nosotros hacíamos marchas en favor del movimiento sandinista, en contra del sionismo israelí y a favor de Palestina, desde esa vocación del liceísta, no sé si me explico. Eran marchas incluso para celebrar el 23 de enero, para la libertad de los miembros de los movimientos de izquierda detenidos. Entre ellos yo recuerdo que estudiando 3er año, teniendo 14 años, en la propia librería Tixi, me llamó la atención un libro que se llamaba Después del túnel, escrito por Diego Salazar Padre, que te hablaba de la fuga del cuartel San Carlos, porque a Diego Salazar Padre, que era del PRB, lo detienen por presuntamente cooperar con la fuga del cuartel San Carlos, y él dentro de la cárcel escribe el libro. Entonces, imagínate tú, lo condenaron a la máxima pena por escribir ese libro, que era instigar a la rebelión. En el pasado, en la Cuarta República, no era solo masacres, desapariciones forzadas, fueron 3.000, acribillamiento de muchachos, de personas en manifestaciones, o campesinos por ser apoyo logístico del movimiento armado. 5.000 muertos se calcula, 50.000 personas llevadas a tribunales militares por presuntamente ser insurgentes, asesinatos selectivos de líderes que pudieron haber sido literalmente presidentes de esta nación, por ejemplo Fabricio Ojeda. ¿Tú crees que la orden que da Raúl Leone de matar a Fabricio Ojeda, que era el líder de izquierda más importante de los años 60, el 21 de junio de 1966. Previamente a eso, Fabricio Ojeda había sido el diputado al Congreso de mayor votación en el año 59. Luego él se va a las guerrillas, él manda una carta de renuncia al Congreso y milita en el PCB, está en el Frente Guerrillero en la Zulita, pero luego funda con Douglas Bravo y Francisco Prada Barazarte y Ángel Márquez el Partido de la Revolución Venezolana el 21 de junio de el 23 de abril de 1966, y lo asesinan el 21 de junio de 1966, lo ahorcan luego de torturarlo. Sí. Entonces, eran los asesinatos selectivos que pudimos ver con Jorge Rodríguez Padre, que fue detenido salvajemente, torturado hasta morir. Y todas estas cosas que te menciono, la masacre de Cantaura, Yumare, el Amparo, el Caracazo, no tenían judicialización en este país. No había personas procesadas por esos asesinatos. Quiero cerrar un poco este capítulo sobre tu vida literaria y en el próximo segmento comenzar a hablar de lo que acabas de mencionar. A la aplicación de la ley de enemigos extranjeros que acaba de aplicar, sí, una ley vetusta, una ley del siglo XVIII. Tiene más de 200 años.
Estamos hablando de una judicialización de la geopolítica. ¿Es esto una herramienta geopolítica o más bien judicial? ¿A qué nos estamos enfrentando con este episodio de utilizar una ley del siglo XVIII, como Anacrónica. decía, anacrónica, que no tiene ningún sentido en la actualidad? ¿Qué importa? ¿Cómo podemos evaluar esta ley? Analizar el impacto de la ley de enemigos internacionales, de enemigos extranjeros que aplica Estados Unidos contra Venezuela en este momento para iniciar una política de persecución, repatriación, violación de los derechos humanos de los venezolanos. Oye, veo tus libros allí. Quisiera que me comentaras el impacto de todos estos libros, la influencia que tuviste de otros poetas. Bueno, mira, me gustaría que pudiera la cámara captar este reciente libro. Es una antología traducida al árabe que me acaban de publicar en Egipto y que se presentó en la Feria Internacional en el Cairo. Son 11 países que ya han editado obras Sí. tuyas. En 11 países, te lo puedo mencionar: Venezuela, México, Cuba, Colombia, Argentina, Bulgaria, Siria, Rusia, Egipto, Turquía y China. Ustedes en pantalla tienen los 31 ejemplares de esos 14 libros. Pero fíjate, este fue mi primer libro, Los ríos de la ira, publicado en 1987 por la editorial La Espada Rota. Este es la portada no era esta originalmente, pero quise traer esta porque hubo, ponte tú, 500 ejemplares apenas, pero 50 eran estos, fíjate, artesanal. Te estoy hablando que este libro yo lo tengo como reliquia desde el año 87, cuando fue Entre editado. ese libro y el último, ¿qué ha pasado con el poeta Tarek? Bueno, imagínate, entre ese libro y el último hay libros como este, ve. Los niños del infortunio, publicado en Cuba, traducido al chino, de ese viaje a Pakistán que hice a principios del año 2006, luego de una larga conversación con Fidel Castro, que me habló de los 3.000 médicos que había de la brigada Henry Reeve en Pakistán, cubanos, atendiendo a los 100.000, aparte de los 100.000 fallecidos, sus familiares, hubo centenares de miles de heridos y personas que quedaron sin casa. De ese viaje que yo hice está este libro. Mira, por cierto, la foto, hay una foto muy emblemática, que es cuando nos despide Fidel a los médicos cubanos y a mi persona, cuando salimos hacia Pakistán. Bueno, ¿quién iba a creer que yo en 7 días pude escribir este libro? Fíjate, el campamento de refugiados. Después de esa experiencia. Sí, yo estuve ahí. Mira, esta foto la hace mi hermano Douglas. Él me acompañó. Esta foto que tú estás viendo acá, niños huérfanos, el propio Gulán Rubani. Fíjate, los médicos cubanos atendiendo a los pakistaníes. Es increíble, de verdad que fue una experiencia inolvidable, irrepetible. Fíjate tú los rostros de las niñas huérfanas que quedaron sin hogar. Mira el Himalaya, nosotros llegamos a subir allí, porque allí habían también brigadas de médicos cubanos. Entonces, este es el libro mío más difundido, traducido a más idiomas, porque en digital estuvo traducido al francés. Es uno de los más queridos. Yo creo que uno los quiere a todos. Es como que tú digas, un libro es un hijo. Claro. Nosotros queremos a nuestros hijos de una manera absoluta y total, pero obviamente tienen etapas cada uno de estos libros. De ese viaje surgió también este libro, Memorias de Gulán Rubani, porque Gulán Rubani es la persona que yo conocí en el campamento de refugiados que te mencioné, que es este que está acá. Fíjate qué increíble, ¿no? Aquí este señor que tú ves con la túnica es Gulán Rubani, el de la barba. Se acerca a la cámara, verás que es un rostro realmente increíble. Es una persona que andaba con una túnica, descalzo, había perdido a toda su familia, imagínate, por el terremoto. Y él hablaba así de una manera
que se sentía inocente y a la vez cierto desequilibrio porque enloqueció producto de esa. Entonces, de ese viaje yo hice este libro también de poemas donde voy hablando de las abuelas del luto, las que perdieron sus hijos, sus familiares y quedaron ellas solas como mujeres ancianas, ciudades destruidas como Balacoto. O sea, de verdad, esto fue un hito importante también en mi carrera literaria. Esto yo lo escribo y publico Niño del Infortunio 2006. En 7 días lo escribí, créeme. Y Memorias de Gulán Rubani, que sale en el 2007, que es una recreación poética de lo mismo, ¿no? Este libro es una antología que me publica Monte Ávila en un paisaje boreal que va de 1984 hasta el 2021, porque aquí hay poemas del 2021. Se puede conseguir este libro en las librerías del sur. Este libro, que también tiene una edición de Monte Ávila Editores, y esta segunda edición es de Badel Editores. Hoguera de una adolescencia intemporal. Esta foto es cuando tenía 30 años. De alguna manera vincula la foto con el momento en que la mayoría de estos textos los escribí. Es crítica literaria, ensayo, crónicas de viaje. Ve que la literatura fue tan importante en mi vida, Chemel, que yo me gano un premio para ir al Festival de Poesía, al Festival de Literatura. Se llamaba así, Foro Joven, Literatura y Compromiso. Duró 21 días ese foro. ¿Quiénes eran los que nos daban los talleres y las clases? Premio Nobel de Literatura como Wolf Soyinka, José Saramago, Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Juan Goytisolo. Con ellos nosotros compartimos allí y nos daban la oportunidad de nosotros presentar nuestro trabajo. Yo cuando concurso era de escritores de 15 a 30 años, ya yo tenía publicado, para que sepas, 3 libros. O sea, yo concursé con 3 libros publicados, que era Los Ríos de la Ira, El Hacha de los Santos y Príncipe de Lluvia y Duelo. Por cierto, fíjate, Príncipe de Lluvia y Duelo es la edición original. Se ganó el premio Ramón Sucre en el año 1992 y fue editado, tiene un prólogo de Luis Alberto Crespo. Todos estos libros yo los voy a ir reeditando. Este año va a salir Los Ríos de la Ira reeditado. Este libro, Poemas Selectos, fue publicado en Colombia por Fernando Rendón. Es un libro impresionante para mí, tal vez el más bello de los que he publicado, porque tiene grabados, fíjate tú los grabados que aquí están, originales, ¿no? Tiene un prólogo, posteriormente este libro tuvo un prólogo de Cortés Cabán, un poeta puertorriqueño, y este libro fue editado por la editorial Artes Gráficos de Colombia, Bogotá, con grabados de Antonio Zamudio. Entonces, fíjate, todo esto, Cielo a media asta, que es el libro mío que tiene más ediciones. Porque tú dirás, bueno, ¿por qué 31 ejemplares si tienes 14 libros? Porque, por ejemplo, este tiene 6 ediciones. Una en Cuba, una en Argentina. Tiene ediciones en Venezuela repetidas con el tiempo, que se agotaban. Una por la Universidad de Carabobo, una por Monte Ávila, este es de Monte Ávila, el año 2003, otra en Barquisimeto, otra en Barcelona. Los libros que me preguntaste sobre discursos, aquí hay discursos míos en el Congreso Bicameral del año 99, como constituyente, como asambleísta. Este es de reciente publicación, del año, este salió en el 2023 y este en el 2024. Son 2 tomos que de alguna manera hablan de toda esta trayectoria. Bueno, traducciones al árabe, fíjate. Este fue mi primera traducción al árabe. Lo publicaron en Siria en el 2008. Bueno, antologías. Esta es otra antología publicada en Mérida, antología mínima. Y esta que te menciono acá fue cuando fui homenajeado en el 16 edición del Festival de Poesía. Editaron Cuando roza la tierra. Bueno, en conclusión yo diría que mi vida literaria
ha influido enormemente en mi vida personal, en mi vida humana, por los valores. Tú me preguntabas qué poetas me influyeron en esa época. Todavía. Yo los he mencionado en otros programas. Hermann Hesse, con libros como Libro de juventud. Narciso y Golmundo, Peter Casemin, Bajo las Ruedas, El Lobo Estepario, Siddhartha, que me llevó a conocer el ¿Algún budismo. poeta venezolano en particular? El Chino Valera Mora, Ramón Palomares, Capolicán Ovalle, Gustavo Pereira, José Antonio Ramos Sucre, todo lo que fue el boom de los 60, pero también Vicente Gervasi, El Techo de la Ballena, Tabla Redonda, todo eso influyó para que yo, fíjate, en los años 80 me dedicara a escribir libros y en los 90 ya concursar. Porque una manera de que te publicasen en esa época era que te ganaras un premio. Mi primera mención honorífica como primer finalista fue en la revista Coeyú Latinoamericano, que editaba Joel Atilio Casal, el padre del viceministro de Cultura Raúl Casal. A partir de ahí fue que yo me inspiré más a querer concursar, porque veía mis libros editados. Obviamente, mira, aparte de Hermann Hesse, Khalil Gibran, un filósofo, Friedrich Nietzsche, obviamente de tanto leer todas estas cosas, yo me metía en la librería Tixi y me quedaba horas allí buscando qué libros podía llevarme. Y ahí yo conseguí el libro El Tao Te Ching de Lao Tse, por ejemplo. Ahí yo conseguí un libro muy pequeño sobre el noble sendero óctuple del budismo. Y eso me fue interesando y por eso dije, no, yo quiero estudiar letras. Entonces, cuando me hago presidente del Comité de Bachilleres sin cupo de la ULA, logramos 7, 8 meses después de lucha, tomando el rectorado, haciendo misa, tomando el viaducto, tomando la gobernación. Recuerdo que el gobernador de Mérida en esa época era un copellano, Edesio Larrío Araujo, y logramos en julio del año 1982 que 1.200 preinscritos lográramos ingresar. Entonces yo comencé a estudiar letras en la ULA en la mitad del año 82 hasta el 83, porque lo que creí iba a ocurrir no ocurrió. O sea, yo pensaba que eso era como un taller de poesía, de literatura, y de repente las materias eran que si, no sé, la literatura grecorromana, que si la semántica, no sé qué. Entonces, pero me impactó enormemente todo ese viaje a Mérida porque era otra realidad, diferente a la del Tigre. Las librerías eran más grandes, tuve acceso a recitales de poesía, conocí en persona, pude ver a Edmundo Aray, a Pepe Barrueta, a Ramón Palomares. Entonces, yo me regreso al Tigre, no quise estudiar más letras, un poco entre la frustración, pero la esperanza, ¿no? Y me dediqué fue a escribir y a leer. Ya yo tenía... Estamos hablando del año 83, tenía 21 años. ¿Tu carrera de Derecho se inicia? Bueno, allí fíjate tú, comienzo una etapa de mi vida escribiendo y leyendo, hasta que, cosa de la vida, ¿no? Ayudaba a mi papá a abrir el negocio, el almacén Río. Yo me dediqué a ser un ayudante de mi padre comercial. Turco. O sea, no... una pausa en mis estudios académicos, compartiendo con mi familia, con mis 4 hermanos, con mis amigos. Y teníamos un círculo de literatura. Fíjate que la distribución de los libros, surgieron otros autores que me fueron interesando. Obviamente, aparte de Neruda. Obviamente, bueno, había una revista literaria, fíjate, en el Tigre, volvemos al tema del Tigre. Siendo adolescente estudiando en el liceo, se llamaba Enancas. La fundó Ramón Ordaz. Ahí yo conocí, por ejemplo, a Pablo de Roca, que fue un creador poético chileno que dicen que inspiró al propio Pablo Neruda. Llegó a ser tan grande como Pablo Neruda. Ahí había toda una revista dedicada a Pablo de Roca. Luego leí la poesía de Eduardo Sifontes, el Poetica, un poeta de Barcelona, que escribió un libro excelente, se llama Rituales. Lo detienen por acusarlo de pertenecer a la guerrilla, teniendo 24, 25 años. Lo torturan salvajemente, lo meten preso en la pica, solo por una simple, vamos a decir así, señalamiento de que podía haber sido miembro de Bandera Roja a finales de los años 60.
y de la tortura él sale de la cárcel enfermo y muere. Fíjate, muere producto de toda esa vida brutal que tuvo allí Eduardo Sifontes. Yo le rendí homenaje siendo gobernador, porque todos estos poetas que te estoy mencionando, Roque Dalton también estaba en la revista Enanca, poeta salvadoreño fusilado por Joaquín Villalobos, un infiltrado de la CIA en la guerrilla del Salvador, para que veas tú qué terrible, ¿no? Roque Dalton, el poeta más importante de Centroamérica, ganador del premio Casa de las Américas, con menos de 40 años decide irse a la guerrilla del Salvador. ¿Y quién lo mata? Su propio compañero le hace un juicio sumario, sin prueba de ningún tipo, lo acusa más bien a él, fíjate, de ser un infiltrado y lo fusilan. Todo se vio que era mentira. Pero fíjate tú la impunidad. Joaquín Villalobos debió haber estado condenado a la máxima pena, cadena perpetua, y está libre. Se fue a estudiar luego de la pacificación en El Salvador, cuando firman la paz el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el gobierno. Se fue a estudiar a Estados Unidos y se convirtió en un asesor de conflictos. Y aquí asesoró a la Mesa de la Unidad Democrática en contra de Chávez, posterior al golpe fascista del 2002, del cual fui víctima. Sí. Mira. Pero fíjate lo interesante de todo. ¿Tú crees que todo esto que te menciono influye en mi carrera, no solo literaria de la que te menciono, sino en mi carrera política? Por eso yo estudio Derecho luego. Un día un compañero de los cuales distribuíamos libros, Néstor Tobar, el Tigre, me dice, vamos a estudiar Derecho en Caracas. O sea, venir a Caracas en los principios de los 80, créeme que era un peligro, porque era famoso que aquí te mataban para quitarte un zapato Adidas, para quitarte una gorra, para quitarte un lente Ray-Ban, suponte. Te mataban, no es que te robaban, es que te daban un tiro y te robaban O sea, era un país totalmente caótico. Eso de que se vivía una maravilla es mentira infame, porque uno la vivió. Era un Estado, yo te diría, se practicaba el terrorismo de Estado, la desigualdad, la delincuencia. Vamos a hablar de algunas informaciones, de algunos episodios que han ocurrido recientemente. La ley de enemigos extranjeros que está aplicando Estados Unidos contra Venezuela. Es una herramienta geopolítica, es un instrumento jurídico para someter a los pueblos. Estamos hablando del uso de la justicia como parte de la guerra híbrida. Quiero que hablemos en el próximo segmento. Permíteme 2 minutos solo para referirte, antes que culmine este segmento, que esa ley data exactamente del año 1798. Es decir, que tiene nada más y nada menos que más de 200 años, más de 2 siglos. ¿Tú vas a creer que una ley de ese calibre, que se creó en una época arcaica de la humanidad, por cierto, para entrar en una presunta conflagración con Francia, tendría sentido en pleno siglo XXI, en el año 2025, para aplicárselo a unos migrantes venezolanos? Obviamente que no. Es una violación expresa, masiva, y para mí inédita de los derechos humanos en el planeta. Fiscal, le preguntaba sobre la aplicación de la ley contra enemigos extranjeros. Una ley de más de 200 años, como usted relataba, que está siendo aplicada contra Venezuela, a quien se acusa de invasión. Todos estos ciudadanos que han sido expulsados, se les acusa de invasión criminal, de invasión que atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. Mira, ¿qué está pasando realmente? Sí. ¿Cuál es el sentido profundo de la aplicación de esta ley? ¿Es un arma geopolítica? Estamos hablando del uso de la justicia dentro de los planes de guerra híbrida, de guerra no convencional. Sí, sin lugar a dudas, estamos hablando de un momento totalmente, es mi criterio personal, inédito en la modernidad. Tú dirás que estoy exagerando, pero yo pienso que no, porque ¿cuándo se aplicó esta ley? ¿Cuándo Estados Unidos, que se considera la superpotencia más importante del planeta Tierra, aplicó esta ley? Se la aplicaron a los japoneses en medio de una conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial.
En aquel momento, más de 30.000 personas estuvieron presas en campos de internamiento durante el tiempo que duró la guerra, pero en Estados Unidos. ¿Ok? Ahora bien, esto escala a un nivel superior. Porque primero, Venezuela no está en guerra con ningún país en el mundo. Todo lo Ni contrario. estamos invadiendo ningún otro Mucho territorio. menos, mucho menos. Más bien Venezuela ha colaborado en procesos de paz en América Central, en América Latina. Hay un detalle interesante en medio de este programa en tiempo real. La propia CIA, ve los cables para que te enteres, ha dicho que Venezuela no está en guerra con Estados Unidos, que Venezuela no ha hecho ninguna acción bélica que implique estar en guerra con Estados Unidos. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo la CIA, desmintiendo al propio gobierno estadounidense. Eso es un dato realmente interesante porque obviamente el mundo entero sabe que unos migrantes que están en una nación, en este caso venezolanos en Estados Unidos, jamás puede considerarse o equipararse a que esos venezolanos forman parte de un movimiento armado donde están las armas, no tienen, donde están los fusiles, las bombas, nada, no tienen nada. ¿Qué es lo único que tienen? Oye, es algo impresionante. Unos tatuajes. Un Sí. tatuaje del Real Madrid tenía uno, el otro tenía un tatuaje del nombre del papá, la mamá, el otro de un San Miguel Arcángel. ¿Qué tiene que ver eso? Son las únicas pruebas de culpabilidad. Son las únicas que han mostrado, ellos mismos lo Los reconocen. tatuajes, sí. Lo otro es que habían borrado fotos en sus teléfonos. Tú, por Dios, chico. Por eso el juez federal criticó la acción, la paralizó, y con todo y que la paralizó, el gobierno estadounidense violó expresamente esa disposición judicial, porque fíjate, hasta un juez federal dijo, no, mira, un momento, esto se fue de control, esto no tiene lógica, no tiene sentido, genera un precedente, te repito, inédito en la historia judicial ¿Y del detrás mundo. entonces de esto? Yo pienso que es una excusa para escalar en una situación que Venezuela, estoy seguro, no va a caer en esa trampa, pero también para develar máscaras, fíjate. Así como vemos venezolanos liderados en este caso por el presidente de la República como jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, junto a todos los jefes de poderes públicos, junto a todos los venezolanos de a pie, ciudadanos humildes, padres, madres, incluyendo, repito, sectores víctimas de todo esto que han hablado ya con el Estado venezolano. O sea, a mí me han escrito ya varios familiares de muchachos detenidos por tener tatuajes en El Salvador que los llegaron a reconocer en los videos, y ya hay acciones en curso. Yo quiero destacar una muy importante, que es la solicitud de habeas corpus que ha hecho Venezuela y que está en trámite en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Ya nosotros hemos hecho contactos con la Fiscalía General de El Salvador. Hemos enviado nuestra, vamos a decir así, posición firme de respeto a estos centenares de venezolanos que se les ha violado masivamente sus derechos humanos. Hemos igualmente entrado en contacto con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hemos enviado comunicaciones estableciendo, en primer lugar, que se respete ese habeas corpus que se ha introducido, que se respete el derecho internacional, que se respete la legislación global, mundial que hay en materia de derechos humanos, y que esos venezolanos sean devueltos a su patria, que es Venezuela. Hay vínculos entre actores opositores venezolanos y la aplicación Pero es que no lo de tomé, esta no lo dudes, política contra Venezuela. no lo dudes, así como te dije que hay venezolanos. ¿Hay alguna Yo legislación diría el 99%, si me permite. El 99,5% rechazamos una acción criminal, lesiva, xenofóbica, brutal como esta. Jamás se había visto. ¿Tú me entiendes? Jamás se había visto. Donde unos migrantes que fueron detenidos en las calles, que fueron detenidos incluso en sus lugares de trabajo, los llevan, los montan en unos aviones y los expulsan a un tercer país, que en este caso es El Salvador, para recluirlos en la cárcel considerada la más tenebrosa del planeta Tierra, donde hay 40.000 puestos
en el suelo, en el piso, para confinar a estos ciudadanos, ahora no solo salvadoreños, sino de cualquier otro país. Eso jamás se ha Es visto. una nueva prisión de Guantánamo. Pero es que, escúchame, lo que te quiero decir que las personas que están allí para estar en El Salvador debieran haber cometido un hecho punible en El Salvador. En El Salvador. Ninguno de esos venezolanos fue sometido a un proceso judicial en Estados Unidos para, en caso de haber cometido alguna violación a la ley, fueran procesados en Estados Unidos. Ninguno. ¿Qué pasa con una violación tan evidente Bueno, mira, de los derechos yo me humanos hago una pregunta. de la ley internacional? Este es un caso que debiera tener la ONU La Corte para Penal. debatirlo mañana, tarde y noche. ¿Dónde está el Comité de Derechos Humanos de la ONU? ¿Dónde está el Consejo General de Derechos Humanos de la ONU? ¿Dónde está incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Porque esto es un tema ya de seguridad. Porque entonces a cualquier ciudadano de cualquier país del mundo en Estados Unidos lo agarran, dicen, le aplican la ley de enemigos extranjeros solo ¿por qué? Por ser migrante y no tener en su defecto una documentación en regla, por tener un tatuaje, por usar el pelo largo. Oye, eso me hace recordar la nefasta y oprobiosa ley de vagos y maleantes creada por los gobiernos de Copey, donde solo por la apariencia física un joven, los que no sabían eso, que lo sepan, ¿verdad? Se aplicó en los años 60, 70, 80, 90, por tener el pelo largo y una barba y estar en una plaza ya podía estar años detenido. Pero esta es peor. Esta es peor porque se le aplica a migrantes extranjeros para ser expulsados del país sin reglas de juicio y lanzados a un tercer país, a la peor cárcel del mundo, como lo es esta tenebrosa cárcel, donde a los que están allí presos no les dan ni comida, no les dan agua. Y fíjate tú, ¿quién lo hace? Un gobierno que ha reducido de 267 o de casi 270 alcaldías, no sé si estás enterado de eso, a unas 50 alcaldías. ¿Sabías eso? Redujeron el número de alcaldías para que el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional no tuviese poder local en los municipios, porque ellos pudieran haber ganado unas 60, 70 de esas alcaldías. O sea, eso es algo que no se ha visto, ¿no? Donde violan la Constitución incluso para imponer una reelección. En Venezuela existe a nivel de norma constitucional, porque a través de un referéndum en febrero del año 2009, el pueblo votó a favor de esa enmienda que permitía la reelección continua. El elector decía si lo hacía o no, pero allá no. Entonces estamos hablando de una nación que tiene extrema pobreza, que tiene grandes desigualdades y que tiene la peor cárcel del planeta como es esta que te menciono. Entonces, ¿qué es lo que debiera ocurrir en este momento? Abrirse las compuertas para la racionalidad, para el mandato de la ley, para la justicia, para el derecho internacional, para que, en primer lugar, el habeas corpus en curso sea declarado con lugar y los venezolanos sean devueltos a su patria. Y, por cierto, el Ministerio Público tiene en este momento 2 casos en caliente, en tiempo real, trabajando con la Fiscalía General de Chile y la justicia chilena, que son la extradición de un ex 6CPC que participó en cambiar absolutamente el lugar del suceso y simular el hecho punible en donde se le acusó a Cancerbero de haber matado a Carlos Molnar y convertir lo que fue la muerte de Carlos Molnar y Cancerbero por parte de Natalia Méstica en un homicidio-suicidio donde se le culpabilizó a Cancerbero. Uno de esos ex 6CPC que le dictamos orden de aprehensión y alerta roja apareció como deportado de Estados Unidos hacia El Salvador. Nosotros le habíamos solicitado alerta roja y estaba solicitado por Interpol. ¿Por qué no nos lo entregaron? Entonces ahora está en El Salvador. Bueno, ya nosotros estamos haciendo las diligencias para que lo entreguen. Igualmente, un sujeto perteneciente a una
organización de estas delictivas, que no es el Tren de Aragua, una organización, digamos, amponil, donde aparece esta persona como responsable de un homicidio, de varios delitos. Nosotros le solicitamos alerta roja a esta persona y también lo tramitamos por Interpol. Pero estaba en El Salvador, fíjate. Fue a esconderse en El Salvador. Y entonces la solicitud de extradición que hizo el Ministerio Público fue aprobada hace unos días por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Esperamos que estas dos extradiciones nos la hagan realidad, porque entonces ahí te respondo, lo que tiene que funcionar, ¿qué es en este momento? La sindéresis, la política, el diálogo, la cooperación penal internacional. Nosotros tenemos una Dirección General de Cooperación Penal Internacional adscrita al despacho del Fiscal General de la República. Estamos trabajando las 24 horas en torno a estos temas para que sean resueltos y que realmente triunfe la dignidad humana, porque estamos retrotrayéndonos a la época de las cavernas. Esto no tiene antecedentes, sino en la época de las cavernas o el Código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Por lo tanto, yo creo que Venezuela está haciendo lo correcto, y ahora tú me preguntabas que si todos estaban en ese camino. No, hemos visto cómo personas al margen de la ley, con un deshonroso y yo diría absoluto rechazo de la población venezolana, como la señora María Corina Machado, el señor Edmundo González, personas subyúdices que están totalmente al margen de la ley, han aclamado, han aplaudido, han salido como dementes, porque son dementes, orates, a aplaudir que a los venezolanos se le aplique una ley que data de más de 220 años y que volvamos entonces ¿a qué? A que se legalice no solo el asesinato serial, porque entonces ¿qué puede ocurrir aquí con toda esta propaganda que propios lacayos venezolanos, entre estos dos que te mencioné, están haciendo? Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, que están apoyando esta ley de inmigrantes extranjeros contra los venezolanos. Que los maten, que los linchen en las calles de Estados Unidos. Eso es lo que ellos están literalmente creando como caldo de cultivo. O sea, no solamente las deportaciones masivas, sino, oye, van a ver a cualquier venezolano, mira, este es un enemigo. ¿De qué? Un enemigo, ¿por qué? Por ser barbero. Varios de ellos eran barberos, otros eran trabajadores informales. Entonces los vas a matar por eso en una calle. Porque entonces, ¿qué crece aquí? La xenofobia. Entonces, obviamente, mira, yo siento que el mundo entero justifica ante la opinión pública cualquier medida. Ellos contra, sí, pero por eso son odiados por esa propia opinión pública. Bueno, ¿Tú crees que venezolano de buena voluntad, al escucharlos a ellos, a María Corina Machado, a Borges, a Leopoldo López, a Guaidó, apoyar a Edmundo González, apoyar la ley de enemigos extranjeros que data de 200 y pico de años en los Estados Unidos, para arremeter literalmente, matar, esclavizar a venezolanos por el solo hecho de ser venezolanos? Entonces no. Vamos a cerrar este segmento. Es increíble. Y quiero que el próximo segmento se lo dediquemos a los programas sociales de la Fiscalía, hacia la comunidad, hacia algunos sectores vulnerables de la sociedad venezolana. Que yo creo que además el éxito de estos programas explica la alta valoración positiva que tiene la Fiscalía. 71% de los venezolanos piensa que la Fiscalía está desarrollando una buena labor y aprueba la labor de los fiscales. Oye, es positivo que se haya mantenido esa posición tan alta de credibilidad y de prestigio, y eso no es para nada casual. Tiene que ver con los programas sociales en buena parte. Yo pienso que tiene que ver, sí, con haber, desde el principio de mi gestión, en agosto del año 2017, lanzado el Ministerio Público a todos los sectores de la sociedad venezolana. Obviamente, ¿no? Atender a los sectores vulnerables, que son los que claman justicia, que son los que son normalmente víctimas de delitos, pero que no son solamente eso. Fíjate que una persona de cualquier clase social puede ser víctima de un hecho punible. Entonces, el Ministerio Público abrió sus puertas a la humanidad, a la gente, a todos los venezolanos,
en este país, los residentes extranjeros, y eso tiene resultados concretos que no se pueden ¿Cuáles son borrar. esos resultados, fiscal? Bueno, mira, esta cifra yo creo que es alucinante en algún momento si tú la sumas completa, ¿no? Cuando tú haces un balance de los programas de calle, de justicia de calle, que son el Ministerio Público va a tu comunidad, que normalmente, para explicarte, se hacen en una plaza de un municipio, suponte, en una plaza del municipio Libertador, puede ser en la Plaza Bolívar, puede ser en la Plaza Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público, puede ser en una plaza en Petare, sería un municipio también de la Gran Caracas, Sí, ¿verdad? Sucre. Municipio Sucre, pero un municipio de la Gran Caracas. En Baruta, en la Plaza Bolívar, en el Atillo igualmente. El municipio Libertador, cualquiera, imagínate, de todos esos, de esas parroquias, pero simultáneamente que se hace aquí, se hace en todos los estados de Venezuela. Se toma un municipio, por ejemplo, en Anzoátegui, este miércoles pasado, se hizo en el municipio Simón Rodríguez, El Tigre, ¿verdad? Suponte tú, en Mérida, se pudo haber hecho en Ejido, un municipio en Mérida. En Lara, se pudo haber hecho en Sanare. Entonces, eso se hace simultáneamente todos los miércoles o pudiera variar, a veces excepcionalmente cuando mi persona asiste pudiera ser un martes, un jueves, pero el método es ese. Igual el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. ¿Qué significa el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia? Que nosotros una vez al mes vamos a una parroquia y no solo estamos en la plaza simultáneamente con la actividad del Ministerio Público va a tu comunidad, sino que visitamos un centro de detención, visitamos un centro hospitalario, una labor una de escuela, supervisión. Una escuela, visitamos para supervisar y recibir denuncias, un mercado popular. Entonces, y ahora tenemos uno nuevo, que es el Ministerio Público visita tu comuna. Cuando tú sumas todos esos programas juntos, más la atención en despacho fiscal, la cifra impresionante es de atención hasta este momento de 2.734.301 personas. O sea, hay que verle la cara. Personas claro, atendidas y sus casos tramitados. Son casos que van casi desde 3 millones de personas. Delitos comunes, de delincuencia organizada, violencia de género, todo lo que tenga que ver de derechos humanos, es decir, todo lo que tenga que ver con, en este momento, hacer justicia sobre algún hecho punible. Pero muchos casos también no son los que revisten carácter penal. ¿Qué se hace allí? Se tramita ante el órgano competente, se coordina, si es con una alcaldía, una gobernación, un ministerio, un instituto descentralizado, para darle respuesta a ese ciudadano. Ahora, dime tú, ¿hay concreción? ¿Hay efectividad? Sí la hay, obviamente. Porque, bueno, esas cifras que tú mencionas no son de gratis. ¿De dónde sale? Eso sale de una encuesta que tú haces aleatoria, pero yo te aseguraría, si la encuesta va más allá, capaz llega a ser más de 71. De verdad te lo digo. Pudiera ser mucho más, porque esto es inédito también. Porque los programas no son solamente de atención a los ciudadanos en lo que ella llama justicia de calle. Por ejemplo, fíjate, el tema de los valores familiares. ¿Tú sabes lo que implica para el Ministerio Público atender y proteger a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor? Protegerlos de, mira, el consumo de droga. Yo he hecho programas y voy a seguir insistiendo. La droga no es recreativa, es destructiva, es dañina, mata, enloquece, produce deserción escolar. Y yo he dicho que los países que legalizan la droga entran en comandita a unirse con el que la produce, con el que la trafica. Entonces es un narcoestado, es mi opinión. Y puedo debatirlo con quien tú quieras, porque si tú produces la droga y luego la vendes en una farmacia, dime tú, legalmente, legalizada,
¿Qué significa allí? Que el Estado está entrando en sociedad, pana. ¿Con quién? Con los que la trafican. Entonces, ¿de qué hablamos? Que si narcoestado. No, mira, Estados Unidos, varios países de Europa, varios países de América que han legalizado la droga, tienen una infancia y una juventud literalmente neutralizada. Yo he estudiado el tema de la droga como efecto nocivo, incluso para neutralizar. Chemel, permíteme expandir un poco esta idea, porque me voy a ir a mis tiempos de juventud, para destruir la rebeldía de los jóvenes. Porque obviamente un sonámbulo, un zombie, que anda toda la vida, todo el tiempo ennotado, extraviado, que no sabe lo que va a hacer, que no tiene enfoque, ¿qué le depara en el futuro? ¿Podrá ser padre? ¿Podrá tener hijos? Si los tiene, ¿cómo nacerán esos hijos? Muchos nacen con problemas cognitivos. ¿Podrá terminar un estudio? ¿Podrá terminar una labor? ¿Podrá emprender? Entonces tú me dirás, ¿y por qué entonces a un Estado le interesa tener una gente así? Para dominarla, para oprimirla, y no solo en su país. Estados Unidos es el país ahorita de mayor consumo de droga del planeta y no han podido desmantelar esas bandas. ¿Dónde están? Si es el país que más produce marihuana. Entonces, fíjate tú, uno escucha a personas diciendo que las drogas recreativas, oye, perdón, pero entonces dale tú eso a un niño en una escuela a ver qué pasa. Desertará de la escuela, no irá al liceo. Entonces, tú se la das a tu hijo. O sea, el traficante de droga, es llamativo esto, le dará de consumir droga el que la produce, el capitalista que la distribuye, se la dará a su mamá, se la dará a su abuela. Entonces, fíjate, en los años 60, uno de los motivos en que esa juventud rebelde que nace, esa contracultura que buscó la espiritualidad, buscó la rebeldía con causa, que apoyó las insurgencias en el mundo entero, la revolución cubana, el panarabismo, estuvo en contra de la guerra de Vietnam, de la masacre en Palestina, etcétera, en el planeta, fue una luz en el mundo entero. ¿Cómo tú crees que la FBI, la CIA, la penetró, la infiltró y la acabó? A través de invadirlos con marihuana. Y luego no fue la marihuana nada más, fueron las drogas que ellos llaman alucinógenas como el LSD, luego las inyecciones, luego vino la cocaína, las variaciones de la cocaína, las variaciones del crispy, que es la marihuana sintética. Entonces ahora la marihuana que se siembra, previamente la semilla se le inyecta y el poder de destrucción en la mente humana de un niño es 4 veces superior a la que era hace 20 años. Entonces no me vengas con que esto es normal. Nosotros hemos grabado un programa, la droga destruye tu familia. Oye, con relación al para bullying, educar. Con relación al bullying, ¿han podido identificar las causas estructurales del acoso escolar? ¿Han logrado mapear? Tiene que ver con todo lo que te estoy contando. Tiene que ver con la familia. Tiene que ver con todo lo que te estoy contando, porque si tú tienes a una juventud y a una infancia que la estás bombardeando a través de las redes sociales todos los días, que el alcohol es recreativo, cáete a palo, pues dale. Jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Tú crees que el alcohol es una droga? ¿Por qué? Porque produce adicción. Entonces, fíjate. ¿Y tú piensas que entonces se trata de una programación? Hay claro que sí, cognitiva y forma parte de una política para de una política imperial despolitizar, para despolitizar, mira, deshumanizar, despolitizar, desideologizar, dejar sin banderas de futuro a una humanidad entera, particularmente niños y jóvenes, para explotarlos, para acabarlos. Y fíjate tú que la industria de la droga marcha a la par en producción de riqueza con el tráfico de armas y ahora también con la medicina, porque entonces está la industrialización de los alimentos en donde tú lo que comes es basura, chatarra, y las personas siendo jóvenes ya sufren de diabetes, del corazón, porque lo que comen es basura, porque los alimentos procesados, industrializados, te enferman para convertirte en un adicto de por vida de las medicinas que hacen los laboratorios. Entonces, pareciera que todo está unido, la industria de
farmacéuticas con las industrias de los alimentos procesados. Entonces uno tiene que educar y los programas nuestros tienen que ver con esto. Por ejemplo, la droga destruye tu familia, no al acoso escolar, no al maltrato animal, no al femicidio. Te estoy hablando de los adultos mayores, la el estafa Ministerio patrimonial. Público protege al adulto mayor. Mira, es impresionante. Créeme lo que te voy a decir, es impresionante. Es asombroso las cifras de casos que el Ministerio Público maneja de invasiones y ocupaciones ilegales por parte de delincuentes. Aquí no hay de que son inquilinos. Yo respeto a los inquilinos. Un inquilino que tenga, ¿verdad?, su contrato de arrendamiento, perfecto. Pero explícame tú, un ocupante ilegal que tiene 10, 15, 20 años, 5 años, en un bien que le pertenece ya a un adulto mayor enfermo, que muchas veces clama antes de morir que le devuelvan su bien, que es un apartamento, que es una casa, que es una pequeña finca, y algo peor, que a veces es un local comercial, Chemel, que es un local comercial, sí, donde él, con lo que él alquila, él puede vivir. Mira, eso es a cada rato en las plazas, cuando yo me acerco en cualquier plaza del país, las abuelas que se me acercan, los abuelitos, es impresionante la narración que te dan de este tipo de injusticia, chicos, que no tienen nada que ver, repito, con inquilinos. Son personas literalmente delincuentes que no les importa la vida humana, que si ese anciano se muere, incluso hay temas intrafamiliares, una sobrina quitándole a un tío, un hijo a un padre, un nieto a una abuela, etcétera. Sí. Ocurre. Entonces, nosotros hemos sentado un precedente importante porque hemos ido corrigiendo. Y ahora las desocupaciones, muchas han sido voluntarias. Las que no, lamentablemente, mira, tú estás violando la ley. Porque tú te estás apropiando de algo que no es tuyo. Es como que tú me digas, bueno, vamos a legalizar entonces el robo de carro. Ah, no, pero como él no tiene carro, que se lleve el carro de Chemel. Sí. Entonces tu carro está ahí parado. No, mira, sálgase de aquí, yo me lo voy a llevar. Oye, dáselo, vale, es que él no tiene carro. ¿Cómo es eso? O sea, no. Entonces, estas cosas, el Ministerio Público la ha ido colocando de manera, yo diría, coordinada, compacta, ajustándola a la ley, y ha generado positivo, yo diría, apoyo de la gente. Fíjate el caso del bullying, el acoso escolar. Esas niñas que aparecen de 15 años literalmente casi asesinando a una compañerita de 13 años. Pero es que era la tercera vez. Inhumano. Pero era la tercera vez que lo hacían. Sí. Y las anteriores veces no grabaron. Esa vez grabaron y le dijeron que le iban a picar la cabeza. Sí. Dime tú, tienen que ser privadas, llevadas a un centro correccional de adolescentes. Tienen que ser reeducadas. Porque ¿qué ustedes quieren ser cuando tengan 20, 21, 30 años? ¿Cómo van a tratar a sus hijos? Entonces, por eso hay que colocar el alerta temprana y evitar que estas cosas escalen. Porque vuelvo y te repito, Venezuela es una isla en América Latina. ¿En qué? En la defensa de los valores familiares, en la defensa de la tradición familiar, en la defensa del respeto del padre al hijo, de la madre al hijo, de los abuelos a los nietos a los abuelos y viceversa. Ahora bien, las sanciones que han logrado la guerra híbrida, que no solo es lawfare, guerra judicial, utilizar tribunales, fiscalías para lo que no logran por la vía de las armas, los imperios utilizarlo por la vía judicial, que es derrocar un gobierno que no les conviene. Leyes vetustas. Aparte del lawfare, por ejemplo, eso de la ley de enemigos extranjeros, forma parte del lawfare, la guerra judicial. Existen las sanciones que producen ¿qué? Aparte de ahogo económico, porque tú estás sancionando un país para que no produzca, para que no venda, para que no prospere económicamente y la gente adentro se desespere y vaya hacia un Caracazo, por ejemplo. Vaya hacia una explosión que es lo que ellos desean. O hacia la frustración. En su demencia, angustia, ¿no? Ellos desean, es una sublevación de las masas, como ocurrió el 27 de febrero. Eso no va a pasar aquí, porque aquí ha habido un Estado que ha buscado en medio de toda esta guerra híbrida dar respuesta. En medio de ello te estoy comentando este tema concreto
de las sanciones, porque aparte de la implosión económica que buscan, está comprobado, eso desarrolla la migración. ¿Sabías eso? La migración, el flujo de migrantes. Eso está comprobado en todas las épocas que se han practicado las sanciones. Entonces, después que ellos producen las sanciones y se dan las migraciones, entonces defienden eso. Después dicen, no, por la unidad de la familia. Pero si usted fue la que provocó la división de esa familia, señor. Usted, María Corina Machado, usted, Edmundo González, Leopoldo López, Borges, y todos los aláteres, Vecchio, todos los que ya sabemos, que públicamente han pedido sanciones, Leopoldo López y todos sus comandistas. Entonces, no solo que piden las sanciones, ahora piden la aplicación de la ley de enemigos extranjeros para medio matar en Estados Unidos a los venezolanos o lanzarlos a la ultratumba que significa las cárceles de El Salvador. Entonces, obviamente, cuando hablamos de todos estos temas, yo tengo que decirte que el Ministerio Público ha colocado un grano de arena bien importante para la estabilidad del país, para la paz de la nación venezolana, para que haya, yo diría, una convivencia en medio de todo esto que han querido hacer las grandes potencias para ahogarnos y no han podido. Y yo siento que estamos siendo un ejemplo importante en el mundo en todos estos valores que estamos enalteciendo y que van a tener un impulso, Chemel, importante en la reforma constitucional. Los temas de la reforma constitucional tienen que ver con esto que te estoy hablando. Valores familiares, modernizar la economía, la justicia progresiva, la progresividad de los derechos humanos, el tema de la tecnología, la modernidad adaptada al humanismo. Y yo creo que estamos triunfando sin duda, estamos venciendo. Para cerrar, fiscal, para cerrar ya este programa especial, en pocas palabras, ¿cómo define el legado que quiere dejar como fiscal y como poeta? ¿Cómo lo definiría? Bueno, mira, yo pienso de alguna manera todo lo que te he conversado aquí en esto. En concreto. En estos segmentos yo siento que está vinculado uno con otro, porque fíjate tú, cuando hablamos de nuestros orígenes iniciales en el Tigre, en Mérida, en Caracas, luego con todo esto que es importante para mi lucha revolucionaria, para formar el hombre que soy, el padre de familia que soy, el líder que he buscado ser, cada día más cercano a la gente, escuchando a la gente, resolviendo en base a lo que es el servicio público de la política. ¿Para qué es la política? Para un servicio público. Leamos a Sócrates, a Aristóteles, lo que significa la política con P mayúscula, no lo que estos rastreros han buscado de la política, que es salir como locos hablando en las redes, demencialmente su cara ya, para pedir muerte a los venezolanos. No, yo creo que yo me he formado como poeta, como humanista, como un hombre espiritual, cercano absolutamente a la filosofía budista por todo lo que implica. Es para que si yo decía algún día pudiera tener algún rol de poder, cosa que no me imaginaba podía ocurrir en un corto plazo ni nada. Uno en un liceo a los 15 años, el romance de tomar el cielo por asalto era eso, ¿no? La épica de la juventud de los años 60, de los años 70, ¿verdad? Que nos llegó a arriesgar nuestras vidas. La primera vez que yo estuve sometido a una persecución por la DICIP, yo tenía exactamente 16 años. Y me citaron a la DICIP con mi papá y lo amenazaron por ser él, incluso nacionalizado venezolano, con expulsarlo del país si yo seguía siendo supuestamente... Pero los problemas cuáles eran, hacer marchas en los liceos o pertenecer a la ruptura. O sea, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que yo creo que el tiempo nos ha dado la razón en tanto a través de Hugo Chávez, que fue una luz inmensa para América Latina y el mundo y para Venezuela. A mí me tocó conocerlo en la cárcel de Yare primero, luego, perdón, corrijo, en el cuartel San Carlos a finales de febrero y luego en la cárcel de Yare, donde yo le llevé un poema que se llama Maizanta, dedicado al 4 de febrero. Él ha hecho mención de eso muchas veces en varios de sus actos antes yo diría, de llegar al poder en enero o febrero del año 99.
y después, porque nos unió esa amistad con la literatura, ¿te das cuenta? Mira, yo a Chávez le llevé a prisión, aparte de mis poemas y mis libros, Los ríos de la ira, El hacha de los santos, Príncipe de Lluvia y Duelo. Yo le llevé libros de Hermann Hesse, yo le llevé el libro de Zaratustra, el Zaratustra de Nietzsche, yo se lo entregué. Yo le llevé libros de Noam Chomsky. Te estoy hablando de un periodo importante hasta que, del año 92 al 93, hasta que Radamés Muñoz, que era ministro de la Defensa, agarró y dijo públicamente, publicó una lista negra de personas que no podían entrar a Yare. Y me incluyó en esas porque supuestamente éramos correaje. Hacíamos un trabajo de correaje, de llevar mensajes de los que estaban presos, en este caso en Yare. Pero fíjate, tu legado finalmente está ahí, pues yo creo que está ahí. Quien revise cómo fue mi trayectoria como congresista, como constituyente. Yo colaboré, coordiné la redacción del título 3 de los derechos humanos, deberes y garantías constitucionales, que está en nuestra Constitución. Luego, como diputado, presenté, luego de redactar con un equipo, la ley de migración y extranjería, la ley de servicio exterior vigente ahorita, la ley orgánica de refugiados y asilados. Esa fue producto de mi trabajo como presidente de la Comisión de Política Exterior. Bueno, mira, si tú me preguntas de cosas, como gobernador fui electo y reelecto entre el 2004 al 2012. Ahí hay 10.000 obras. 10.000 obras de infraestructura, más casi 100.000 ayudas médicas. No te estoy contando las de los hospitales nuestros que estaban bajo el mando de la gobernación. La cifra pudo haber sobrepasado el 1.000.000 de atenciones médicas en aquel momento. Obras emblemáticas como el estadio de fútbol José Antonio Anzoátegui, todos los bulevares que tú ves en Lechería de Playa Lido, el Cerro del Morro, los bulevares del Tigre, todos los campos de fútbol en las ciudades más importantes, los comedores populares, 12 comedores populares. Mira, la infraestructura vial, universidades. Nosotros construimos la universidad, el núcleo de la UNEFA, nada más y nada menos que en San Tomé, cerca del Tigre. Sería bien interesante, hago un llamado para recuperar su infraestructura porque es emblemática para la zona sur de Anzoátegui, la UNEFA. Estoy seguro que así va a ser. Mira, los CDI, los Centros de Diagnóstico Integral, los centros de alta tecnología, las salas de rehabilitación integral que se dieron en Anzoátegui fueron construidos por nuestra gestión, con apoyo obviamente incondicional del presidente Hugo Chávez. Y así te puedo ir nombrando, mira, cosas desde el Tigre como avenidas. Llegamos a hacer avenidas, imagínate, que comunicaron el Tigre con el Tigrito, la avenida Jesús Subero, carretera, la autopista de Oriente, la comenzó a hacer mi gestión. Obviamente la culminó en varias fases entre el presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Una obra de grandeza increíble. Bueno, la Defensoría del Pueblo, como fiscal general de la República, yo creo que ese legado está a la vista, puede ser evaluado, pero sin duda, yo te lo puedo concluir así. Sin mi condición originaria de poeta y de militante revolucionario, no hubiera podido construir esta manera de ver el mundo ya en cargos de Estado, en cargos de elección popular. Por lo tanto, es una simbiosis que yo de verdad le doy muchísima importancia vital, originaria, y que ha marcado mi vida y que obviamente es un grano de arena que le dejo a mi país, a mi familia y a todo mi... Es la obra de un poeta, digamos. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por este análisis situacional muy completo, muy profundo, muy humano. Espero verlo nuevamente para que hablemos de la reforma constitucional. Que está en camino, que va a tener momentos culminantes en los próximos días y semanas. Y estoy seguro que estaremos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.